La voluntad de Dios en tiempos de crisis. Eliseo y el ejército sirio. Me gustaría que me acompañen en sus Biblias a Segunda de Reyes, capítulo 6. Vamos a leer por favor el verso 15 al 17, aunque vamos a estar viendo desde el 8 hasta el 23. Leamos. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Oremos. Padre nuestro, en esta hora te damos gracias por permitirnos acercarnos a tu palabra. Oramos para que ella nos edifique, oramos para que ella nos bendiga, oramos para que ella sea propicia a nuestras necesidades. Oramos para que si esta enseñanza alguien la ve y no te conoce, tu Espíritu Santo le permita abrir sus ojos espirituales para que comprenda tu voz, te escuche y te obedezca. Transformas vidas a través de tu palabra y creemos y por eso lo compartimos. Oramos creyendo que tú nos escuchas bajo la voluntad tuya. Oramos en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué vemos en Segunda de Reyes? Si algunos han leído, hemos venido compartiendo una serie de enseñanzas con respecto de la voluntad de Dios en tiempos de crisis. El libro de los Reyes nos narra una gran historia y hay un contexto detrás de todo esto. Hay un pueblo que es el pueblo de Dios. Dios pelea por su pueblo, Dios defiende a su pueblo, Dios bendice a su pueblo. Pero a causa del pecado, Dios ha permitido que haya guerra entre una nación que se llama Siria y su pueblo, que es el pueblo de Israel. A su vez, el pueblo de Israel está dividido, el reino de Israel está dividido. Está en el norte, que está Samaria y Israel, capital Samaria, y en el sur está Judea o Judá, capital Jerusalén. Esta historia de Eliseo, como lo hemos dicho en enseñanzas pasadas, está bajo el contexto del pueblo de Dios en Israel. Israel, 21 reyes que han pasado, en este momento está bajo el profeta Eliseo, están los reyes Jehú y Joacás, por allá en el año 848, 797 antes de Cristo. Nos dice la Biblia que en el reinado del norte, todos los reyes, 21 reyes, todos hicieron lo malo. Estos reyes hicieron lo malo. Ahora entonces nos cuenta la historia que Dios, a causa del pecado de su pueblo, permite que otras naciones vengan a guerra con ellos. ¿Y qué vemos en esta historia con respecto a la relación que hay con la voluntad de Dios en tiempos de crisis? Miremos por un momento. Aquí vemos que está la crisis del rey de Siria y su relación que tiene con ella. Me gustaría, por favor, que leamos el verso 8 y mire lo que dice. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Notamos que hay una crisis, notamos que hay un problema en medio de este contexto. Dice la palabra del Señor que tenía el rey de Siria. El Siria está al noreste de Israel y dice que están en guerra contra Israel. Y consultando con sus siervos, el rey de Siria reúne a su consejo de siervos y al reunirlos les hace una pregunta o les dice: en tal y tal lugar estará mi campamento. Es decir, él está buscando una estrategia militar. El rey de Siria está buscando una estrategia con lo cual pueda emboscar al ejército de Israel, al ejército del pueblo de Dios. Pero en medio de eso vemos la voluntad de Dios. Ya la vamos a ver más adelante. Pero entonces,
Piense por un momento, el rey de Siria está en guerra con el rey de Israel y están ahí en batalla, pero el rey de Siria busca cómo emboscarlo y dice: en tal lugar coloquemos campamento, en tal lugar busquemos también campamento. Pero vayan conmigo por favor a Segunda de Reyes 6:9, ¿qué dice? Y el varón de Dios, el profeta de Dios, ¿quién es este? Eliseo. ¿Recuerdan ustedes? Israel está haciendo lo malo a nivel civil. El rey está haciendo lo malo, está en idolatría, está haciendo cosas que no le agradan a Dios. Pero dentro de ese contexto hay un profeta, un verdadero profeta llamado Eliseo. Aquí lo menciona como el varón de Dios. Este varón de Dios, está el rey que cumple las labores civiles, está el profeta que cumple las labores religiosas o representante de Dios. Este profeta, nos dice el verso 9, envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. En otras palabras, lo que el profeta le está diciendo al rey es: vea, por favor, no pase por este lugar. Los sirios están escondidos, los van a emboscar y los van a matar. Verso 10, mire lo que sucede. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. ¿Qué sucedió? El rey de Israel entonces ahora tomó consejo del verdadero profeta de Dios. Miren lo importante, no es el gobierno quien puede estar por encima de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios quien da consejo en este momento al pueblo, a la parte civil, para defender a su pueblo. Y aquí vemos que el rey de Israel, a pesar de que estaba haciendo lo malo delante de Dios, nos muestra cómo obedece, escucha la voz del profeta. El profeta le ha dicho: mire, quiero advertir a sus hombres y evitarle muertes, porque ahí en ese lugar va a ocurrir que están emboscados y los matan. El rey de Israel envía entonces a sus hombres, les advierte y ellos pasan por otro lugar. De esa manera evitó muertes. Debido a esto, ¿qué sucedió? Debido a que el rey de Siria buscaba estrategias para emboscar al rey en guerra, los dos, ¿qué pasó? Verso 11, mire lo que dice. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. En pocas palabras, él está en guerra y va a buscar la forma de destruir a su enemigo. Ese enemigo es el pueblo de Dios. Pero entonces dice que se enojó. Y lo primero que se le viene a la mente es: alguien me está traicionando. ¿Y cómo es? Mire lo que dice el verso 11. Y llamó a sus siervos y le dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? En pocas palabras, lo que el rey de Siria está diciendo es: ¿quién está a favor del rey de Israel? ¿Quién le está llevando el chisme? ¿Quién está diciendo que el campamento lo vamos a tener ahí? ¿Quién a lo mejor nos está haciendo la jugada? Lo que el rey de Siria a lo mejor se le viene a la mente es: estoy peleando con un enemigo, que ese enemigo, ¿por qué se está dando cuenta dónde tenemos nuestro campamento? Uno de nosotros nos está traicionando, es lo que está diciendo. Verso 12 dice: entonces uno de los siervos dijo: no, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel. ¿Notan esto? Uno de los siervos le dice, uno de los siervos o uno de los del consejo del rey de Siria le dice: no, señor, usted está equivocado, no lo estamos traicionando, sino que el profeta Eliseo lo nombra. El verdadero profeta lo nombra por su nombre. ¿Quién es Eliseo? En enseñanzas pasadas lo hemos dicho, es el sucesor de Elías, un verdadero profeta de Dios. Y ahora tenemos Eliseo. Eliseo está en Israel, le dicen ellos, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Oiga, interesante esto. Los siervos, el consejo que se reúne con el rey de Siria, le dicen: mire, rey, nosotros no te estamos traicionando, sino que en Israel, allá en ese, aunque todos están haciendo lo malo civilmente, hay un verdadero profeta que está cuidando al rey y le dice al rey lo que tú hablas incluso allá en tu habitación más secreta. Ese profeta le declara todo a él.
Y nos hacemos la pregunta, ¿este profeta era omnisciente? Es decir, ¿lo sabía todo? ¿Este profeta era omnipresente? ¿Estaba allá mientras el rey planeaba dónde mandar esto? ¿O era Dios quien le revelaba todas las cosas? Bueno, nosotros podemos decir que era Dios quien le decía al profeta y el profeta le decía al rey. El Salmo 139 nos dice que si nosotros aún decidiéramos escondernos en lo más profundo, ahí está Dios. Él es omnipresente. Dice que aún antes de que nuestras palabras salgan de nuestra boca, Dios ya las conoce. Él es omnisciente, todo lo sabe. Así que, hermanos, amigos, quiero decirles que había un verdadero profeta que defendía a la nación de Israel. Por amor al nombre de Dios le declaraba todas las cosas para defender a su pueblo. El rey de Israel tenía un problema y debía solucionarlo de raíz. ¿Cómo hacerlo? El rey de Siria dice, oiga, yo quiero derrotar el reinado de Israel. Quiero derrotar al rey, quiero conquistar esa tierra. Pero me doy cuenta que hay un problema y el problema es que tienen un hombre que está haciendo que yo no gane la guerra. Así que voy a derrotar, voy a quitar de raíz ese problema. ¿Cómo hacerlo? El verso 13, ¿qué dijo? Y él dijo, y el rey de Siria dice, vayan y miren dónde están. Vayan por favor y descubran, investiguen dónde se encuentra ese profeta y miren dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Lo que el rey de Siria dice, bueno, lo que yo necesito primero solucionar es quitar ese hombre es el que me causa problemas, y nos dice que él tiene una intención, y el verso 13, y le fue dicho, he aquí está en Dotán. Le narran una provincia, una ciudad, y le dicen, en tal lugar está, en el lugar de Israel, en Dotán, ahí está. ¿Qué hace? Ya ubicado entonces el problema o la crisis que está viviendo el rey de Siria, es necesario actuar. ¿Y qué hace entonces el rey de Siria? Vayan conmigo, Segunda de Reyes 6:14. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Interesante. El problema es un hombre. Y parece ser que el rey de Siria vio que era un gran problema, una gran crisis. Y envía a Dotán, donde estaba el profeta, a una ciudad, y le envía allá gente de a caballo. Envía un ejército. Nos dice que envía gente de a caballo, carros y gran ejército. Es decir, que el rey de Siria quiere derrotar a su enemigo y envía tremendo ejército, los cuales dice que llegaron a esa ciudad donde está el profeta, llegaron de noche y sitiaron la ciudad. ¿Qué es sitiar? La rodearon. No pueden salir ni entrar. El rey ahora con su ejército está decidido a que apresen al profeta Eliseo, lo lleven, lo traigan y muy seguramente destruir para sí mismo, destruir al reinado de Israel. ¿Qué nos recuerda esto, hermanos? La forma en que prendieron al Señor Jesús. Nos dice la palabra del Señor que llegan ejércitos, que llega el ejército de los religiosos, llegan de noche y lo aprenden. Él está solo, está con sus discípulos y llega mucha gente y él les dice, ¿cómo me han encontrado en las plazas públicas y cómo vienen ustedes con palos y cómo vienen ustedes con lanzas a atraparme? Lo mismo pasa con Eliseo. Eliseo es un varón de Dios y un rey fuera del contorno de Israel, de Siria, envía tremendo ejército para apresarle. Pero aquí vemos ahora entonces la crisis del siervo de Eliseo y su reacción. Vemos la crisis del siervo de Eliseo y su reacción. Primero vimos la crisis del rey de Siria. Vamos a ver ahora la crisis del siervo de Eliseo y cuál fue la reacción. Vayan conmigo al verso 15. Y se levantó de mañana y salió. ¿Quién? El que servía al varón de Dios, el siervo de Eliseo. Salió de mañana y aquí el ejército tenía sitiada la ciudad. Ve una crisis, ve un problema. Con gente de caballo y carros.
Él está confirmando lo que el rey había mandado hacer. Vayan con carros, vayan con caballos, sitian la ciudad. El criado entonces le dijo a su amo, en este caso a Eliseo, le dice: oh Señor mío. Hay una expresión de asombro, hay una expresión de este siervo de preocupación, hay una expresión de este siervo como de miedo, y dice: ¿qué haremos? ¿Qué haremos frente a esta crisis? ¿Qué haremos? Porque vienen por ti. Tienen sitiada la ciudad. Hay caballos, hay carros, hay ejército, hay un gran ejército. En pocas palabras, ¿cómo nos vamos a defender? ¿Cómo vamos a pelear esta guerra? Es lo que está haciendo. Vemos la crisis de este hombre, de este siervo de Eliseo. Pero aquí quiero que miremos entonces cuál era la voluntad de Dios en tiempos de crisis en esta historia. Recordemos, ya vimos la crisis de un rey que no era del pueblo de Dios, pero tenía una crisis. ¿Cuál era? Que quería ganar una guerra, pero por más que hacía campamentos no podía porque alguien le estaba dañando sus planes. Vemos ahora que quiere entonces hacerlo a su manera, manda un gran ejército, pero vemos la crisis de un siervo, de un verdadero profeta. Y él cree que la solución está en sus manos. ¿Qué haremos? Bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios en tiempos de crisis en esta historia? Primero miremos a los de su propio pueblo o al siervo de Eliseo. Verso 16, él le dijo: no tengas miedo. Frente a tal problema, estás viendo ejércitos, estás viendo problemas, estás viendo situaciones. No tengas miedo. Al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, la palabra del Señor dice: no tengas miedo. No tengas miedo. ¿Ves carros? ¿Ves caballos? ¿Ves un gran ejército? ¿Ves una gran deuda? ¿Ves un gran problema? Eliseo le dijo a este siervo: no tengas miedo. Y a lo mejor el siervo le dijo: a ver, profeta, pero es que la ciudad está sitiada. Pero es que hay un problema evidente. Un problema que nos puede atacar. Puede entrar en cualquier momento y nos daña, nos acaba. ¿Por qué no tengo que tener miedo? Bueno, la razón la dice el verso 16. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El siervo de Eliseo estaba con él, pero no podía reconocer lo que Dios podía hacer. Es por eso que el profeta no solo le da la palabra, sino que ahora hace algo para que la palabra la crea. El profeta le dice: más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y quedarse en palabras es normal. Pastor, usted me dice que no tenga miedo cuando a mi hijo se lo quieren llevar para la cárcel. ¿Usted quiere que no tenga miedo cuando no tengo comida en la alacena? ¿Usted quiere que no tenga miedo cuando cometí un error y están a punto de matarme? ¿Cómo no tengo miedo? Si usted me dice no tenga miedo porque más son los que ¿y puedo creer eso? Bueno, el profeta entonces no solamente hace que crea la palabra, que escuche la palabra, sino que la crea con alguien. ¿Cómo lo hace? Pide para que su siervo pueda abrir sus ojos espirituales. Verso 17, mire lo que dice, cómo me encanta esto. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abran los ojos para que vean. Notan, Eliseo era el profeta de Dios. Eliseo era un varón de Dios, usado por Dios. Y pudo haberle dicho a su siervo: aquí estoy, mire, tranquilo, yo lo defiendo. No hizo eso. Mire que el profeta, en medio de una situación difícil, va y busca la dirección de Dios. Ora al Señor y le dice: te ruego, oh Jehová, que abra los ojos para que vean. Dios es soberano, es el único que puede abrir los ojos espirituales. Nos dice como siguiente: entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. ¿Notan que los ojos no los abrió el profeta? Los ojos no los abrió las historias del profeta, o le dijo: tranquilo, que yo soy el grande, confíe conmigo. No, el profeta ora para que sea Dios quien abra los ojos espirituales.
Y cuando dice que Dios le abre los ojos al siervo, he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. En pocas palabras, lo que Eliseo le permite que vea a este siervo cuando Dios le abre los ojos es que definitivamente mayor eran los que estaban con ellos que los que venían a atacarlos. Pueden venir físicamente caballos, pueden venir carros, puede venir un gran ejército, pero el ejército celestial está peleando por los hijos de Dios. Y este siervo lo ve. ¿Qué vemos en este siervo de Eliseo? Vemos ceguera espiritual. Vemos ceguera espiritual. Y quiero hacer una pequeña aplicación en esta hora. Tú que dices ser hijo de Dios, tú que vas a la iglesia, tú que dices ser creyente, tú que dices que confías en Dios, pero en momentos difíciles, ¿te sientes miedo? En momentos difíciles como que no puedes salir de esto. Bueno, la Biblia en Efesios capítulo 6, verso 10 al 19 dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes de maldad que habitan en las regiones celestiales. Quiero que sepas, mi hermano, que tu pelea no es con personas físicas. Dios está respaldándote. No tengas miedo cuando salgas a la calle. Sé prudente, pero no tengas miedo. No tengas miedo frente a la situación con tus hijos. No tengas miedo frente a esa situación que estás viviendo negativa. En tu crisis, Dios te está diciendo, no tengas miedo. No tengas miedo. La escritura nos insta a pedir y se nos dará. Y eso fue lo que hizo Eliseo. Pidan y se les dará. ¿Qué hizo Eliseo? Pidió para que se abrieran los ojos. Y es mi oración en esta hora, para que tus ojos sean abiertos, para que puedas ver mucho más allá. Estás en este momento con miedo, que qué pasará, que ya no tengo trabajo, que todo se está acabando, que no sé cómo mis hijos. No tengas miedo, tus enemigos no son más grandes que lo que es Dios. Pero ¿qué más es la voluntad de Dios en tiempos de crisis en esta historia? Eliseo pide para que los sirios se les pueda cerrar sus ojos físicos. Recuerden, a su siervo oró para que se le abrieran sus ojos espirituales. Ahora, frente a los enemigos, vayan conmigo al verso 18. Y luego que los sirios descendieron a él para buscarle, para prenderle, Eliseo oró a Jehová y dijo, te ruego, una vez más ora, no actúan sus fuerzas. El mejor secreto, la oración. Cuando usted va a Efesios capítulo 6, dice que orando en todo tiempo, orando. Y Eliseo ora a Jehová y dice, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y Dios los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Por un lado, abre los ojos espirituales para que vea. Por este lado a los enemigos, cégalos por favor. Hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Verso 19. Después le dijo Eliseo, no es este el camino, ni en la ciudad. Síganme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Pare un poquitico. ¿Qué fue lo que hizo Eliseo, pastor? Eliseo lo que hizo es que ese gran ejército le pide a Dios que les cegue los ojos físicos y él está en Dotán, ahora lo lleva a Samaria. ¿Qué es Samaria, pastor? Samaria era la capital de Israel. ¿Quién vivía en Samaria? El rey de Israel. ¿Y contra quién estaba Siria peleando? Contra el rey de Israel. ¿Qué hace entonces el profeta Eliseo? Los lleva, vengan por acá por favor, vengan por acá, y los lleva a la ciudad de Samaria, los mete a Samaria. ¿Qué sucedió? Verso 20. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo a Jehová, ábrele los ojos de estos para que vean. Están en medio de Samaria. Samaria está rodeado también de ejército del pueblo de Israel. Y Jehová abrió los ojos y miraron y se hallaron en medio de Samaria. ¿Se imaginan? ¿Se imagina la reacción de ese ejército? Del ejército sirio, sus caballos, sus carros, su gran ejército. Pero ahora están en medio de la ciudad rodeados por el ejército de Israel. Rodeados por el enemigo.
Ahora entonces, Dios le concede la petición al profeta, ségale los ojos. Ahora ábrele los ojos. Estos estaban con ceguera física, pero al abrir los ojos pudieron ver también la ceguera espiritual. ¿Cuál era la ceguera espiritual? Que estaban peleando contra el pueblo de Dios. Estaban peleando contra Dios mismo, y Dios hace lo que sea como quiera porque es Dios. El Evangelio según San Juan, contando la historia en el capítulo 9, nos habla de un ciego de nacimiento, que cómo Dios permite que por muchos años sea ciego para que la voluntad de Él se cumpla. Y me gustaría que vayan al verso 39 de Juan, y dice: entonces Jesús dijo, he venido para que se haga justicia, para que los ciegos vean y para que los que ven se queden ciegos. Algunos fariseos estaban con él oyendo esto y dijeron: ¿qué estás diciendo? ¿Que nosotros también somos ciegos? Jesús le dijo: si ustedes realmente fueran ciegos, no serían culpables de su pecado. Pero como dicen que pueden ver, siguen siendo culpables. Hay algunos que tienen ceguera espiritual, hay unos que están ciegos espiritualmente, aunque puedan ver físicamente, no pueden ver la gloria de Dios. Pero hay otros que están físicamente ciegos y Dios puede hacer, como este ciego en Juan capítulo 9, que pudiera ver. Hemos visto hasta aquí la voluntad de Dios en tiempos de crisis para con el siervo de Eliseo, que no tuviera miedo, representando al pueblo. No tengas miedo. Pero para el ejército sirio, es decir, para los enemigos, hemos dicho que la voluntad de Dios es que ellos pudieran quedar ciegos, abrir para que supieran que contra el pueblo de Dios nadie puede pelear. Ahora miremos como tercer punto para el rey de Israel. ¿Cuál era la voluntad de Dios en tiempos de crisis para con el rey de Israel? ¿Recuerdan la historia hasta este momento? La oportunidad grandísima que tenía este rey de Israel. Ya tenía a sus enemigos ahí, ya tenía el gran ejército, podía haberlos matado. Pero él tiene temor de Dios, y el verso 21 dice: cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? ¿Notan? Pero consulta, sabe que la voluntad de Dios depende de lo que diga el profeta. ¿Los mataré, padre mío? Verso 22, el verdadero profeta, él le respondió: no los mates. ¿Matarás tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. ¿Cómo? ¿Estás loco? Tengo oportunidad de vencer a mis enemigos y les dices que les dé pan y que les dé de beber y que los mande tranquilitos para su casa. ¿Estás loco? Así que tenemos una pregunta aquí. ¿Cuál será entonces la voluntad de Dios en tiempos de crisis? Bueno, el verso 23 nos dice: entonces, entendiendo el rey de Israel que la voluntad de Dios se hace, el rey de Israel les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió y ellos se devolvieron a su señor. Y escuchen esto: y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Hasta aquí usted podrá decir: pastor, ¿la voluntad de Dios cuál era en este momento de crisis? Bueno, para el rey de Israel aprendió una lección. Proverbios capítulo 25, verso 21 al 22. Y luego el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, verso 20, dice estas palabras: si tu enemigo, escucha esto, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber, pues así le calmarás el enojo y el Señor te recompensará. ¿Notas eso? El Señor te recompensará. Es Dios quien recompensa. Nuestra recompensa viene del Señor. El Señor te recompensará. Ascuas de fuego. En pocas palabras, cuando alguien me hace mal y yo le devuelvo con bien, haré que se le ponga roja la cara de vergüenza. Mis estimados hermanos, amigos, y que estás viendo este video, ¿cuál era la voluntad de Dios en tiempos de crisis? Y concluyo con esto. En tiempos de crisis, Dios quiere que su pueblo, los creyentes,
puedan ver que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No tengas miedo, por favor. No tengas miedo. Por favor, pueblo de Dios, puedes estar en crisis, podemos estar en crisis mundial. No tengamos miedo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero para los que no creen, para los que representan al rey de Siria, para tú que me estás viendo y todavía como que dudas de las cosas que pueden hacer Dios, nadie puede contra Dios, ¿sabes? No pelees contra los hijos de Dios y no pelees contra Dios mismo, no te rebeles. Como dice la palabra de Dios, no endurezcas tu corazón. Este es el tiempo, si tienes que arrepentirte y estabas ciego espiritualmente, Dios te está abriendo los ojos. Abre tus ojos espirituales y ven al Dios verdadero. Y deja que Él pueda abrir tus ojos físicos y espirituales para que puedas ver que en Él hay bendición y salvación. Si estás en pecado, la Biblia dice que Él murió por tus pecados en la cruz del Calvario. Él entregó a su Hijo, Él murió, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Él pronto volverá, vino como siervo. Tú a lo mejor dirás, ustedes los cristianos tienen un Dios que lo crucificaron. Vino como siervo, pero ¿sabes una cosa? Después vendrá como rey, el vencedor. Cree en ese Dios. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Créelo. Ven, vuélvete a tu Dios. Y frente a situaciones especiales, Dios quiere que hagamos el bien a los que nos hacen mal. ¿Te han hecho daño? ¿Te han hecho el mal? No devuelvas mal por mal. Devuelve bien por mal. Cuando te hagan algo malo, devuélvelo con bueno, para que Dios sea quien te recompense, para que Dios sea quien te bendiga. En tiempos de crisis, Dios quiere que su voluntad se cumpla. Y su voluntad es que hagamos el bien. Su voluntad es que no tengamos miedo. Su voluntad es que aprendamos a reconocer que estamos ciegos espiritualmente, pero que Él quiere darnos vida en el nombre del Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Oremos en esta hora. Padre nuestro, gracias por tu palabra, por mostrarnos la condición que estamos. En tiempos de crisis, en tiempos de guerra, nadie puede con tus hijos. Ya sea un enemigo público, ya sea un enemigo secreto, nadie puede porque están peleando contigo mismo. Ayúdanos a depender de ti, ayúdanos a amarte, ayúdanos a creer que tú estás con nosotros y no tener temor. Tu voluntad en medio de esta crisis es que no tenga temor y que hagamos el bien a aquellos que nos hacen el mal. Tuya sea la gloria. Oramos en Cristo Jesús. Amén.